¿Qué tal, hermanos? Un gusto en saludarlos una vez más. Bienvenidos a su canal Contento, Señor, siempre contento. El día de hoy estamos celebrando el domingo cuarto del tiempo de Pascua, también conocido como el Domingo del Buen Pastor. El evangelista que habla precisamente de Jesucristo como buen pastor es San Juan. Y en el Evangelio de San Juan se nos ofrecen algunas características, no las voy a decir todas, no quiero ser exhaustivo y además en unos cuantos minutos no es posible, pero en el Evangelio de San Juan aparecen algunas características que ha de tener un buen pastor y que de hecho las tiene Jesucristo nuestro Señor, que es el modelo, es el paradigma de todo buen pastor. Primero, el buen pastor da la vida por sus ovejas. Siempre tengamos en cuenta a Jesucristo el Señor. Él es el modelo y Él es el paradigma. Pero todo buen pastor da la vida por sus ovejas. Incluso dice San Juan que si el pastor ve venir al lobo, lo enfrenta, defiende a sus ovejas, de tal manera que ellas no corran ningún peligro. El que no es pastor, el que es asalariado, el que recibe un pago por hacer ese trabajo, pues ¿qué le interesan las ovejas? No le importan nada. Ve venir al lobo, las deja solas, si se las come o les hace algún daño, pues no le interesan mucho porque en realidad es solamente asalariado. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Cuando nosotros contemplamos a Cristo el Señor crucificado, ahí en nuestras parroquias, o a Cristo crucificado en esas imágenes preciosas que solemos tener en nuestro hogar, cuando lo contemplamos así, crucificado y muerto, yo creo que es el mayor signo de Jesucristo, buen pastor, que ha dado la vida por todos y cada uno de nosotros, por toda la humanidad. Otra característica que ha de tener un buen pastor es que el pastor conoce a sus ovejas. No es posible que un pastor que se diga bueno tenga sus ovejas y no las conoce. Las conoce incluso por su nombre. Conoce sus necesidades, conoce sus debilidades, conoce sus enfermedades. Si es necesario, si es menester, la pone sobre sus hombros, está atento a sus necesidades y a sus debilidades para que aquella oveja pueda seguir adelante. Hermanos, todos nosotros no somos solamente un número o una estadística, así no debiera ser. Un buen sacerdote, un buen párroco, un buen pastor debe conocer las ovejas por su nombre, llamarlas así y conocer sus necesidades. Tercero, un buen pastor está al pendiente de sus ovejas de tal manera que si una de ellas se sale del redil, si una de ellas se sale del grupito, del rebaño y se va sola y se pierde, el buen pastor va y busca a la que se perdió. Si la encuentra maltrecha, si la encuentra herida, si la encuentra enferma, la sube sobre sus hombros, la carga y la lleva nuevamente al redil y cuida de ella. Un buen pastor está al pendiente, insisto, especialmente de aquella oveja que puede estar perdida o descarriada. El buen pastor, como diría por ahí un salmo precioso, nos da otra característica. Dice la Sagrada Escritura que el buen pastor nos lleva hacia aguas tranquilas, no aguas envenenadas, sino que la palabra de Dios nos dice que el buen pastor nos lleva hacia donde hay pastos abundantes. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar y me lleva hacia donde hay aguas tranquilas en donde se pueda beber con seguridad. Un buen pastor, hermanos, nunca da de comer o de beber, si seguimos con esa imagen de alimento y de bebida, jamás da de beber o de comer a una oveja algo que está envenenado, algo que no está en buenas condiciones.
En otras palabras, un buen pastor jamás da a sus ovejas doctrinas extrañas, doctrinas que no sean ortodoxas, doctrinas que se contrapongan a la palabra de Dios o al magisterio de la iglesia. Un buen pastor siempre da a sus ovejas doctrina sana y doctrina de acuerdo precisamente al evangelio, al magisterio de la iglesia y a la tradición de la iglesia. Nunca debe dar doctrinas extrañas. Por último, también un buen pastor es aquel que está siempre con su comunidad. Un buen pastor es aquel que siempre está en su parroquia, en la comunidad donde Dios lo ha puesto, en las buenas y en las malas. Un poquito parafraseando aquella expresión del sacramento del matrimonio, en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza, en una parroquia que tiene posibilidades económicas o una que no tanto, en una parroquia donde hay muchas necesidades o en otra que hay un poquito de mayores recursos. Un sacerdote, un buen pastor, acompaña siempre a su comunidad, nunca los deja solos, a estar siempre en la comunidad donde él le ha confiado para que los cuide, los anime y les dé fortaleza para seguir adelante. Estimados hermanos, voy terminando ya esta pequeña reflexión diciéndoles, en cierto modo, todos somos pastores y en cierto modo, todos somos ovejas. Esta es una idea de San Agustín, es una idea de los santos padres en los primeros siglos de la iglesia. ¿Por qué decimos que en cierto modo todos somos pastores? Los adultos, los maestros, los papás, nuestros abuelitos, todos los que somos mayores de edad, en cierto modo somos pastores. Porque tenemos que estar atentos a la educación de los más chiquitos, a la educación de los menores. Hay de aquel de nosotros, incluidos los sacerdotes. Hay de aquel de nosotros que enseñe una doctrina o que enseñe algún modo de actuar a un menor que no sea de acuerdo al evangelio. Todos, en cierto modo, insisto, somos pastores y debemos estar atentos a la educación y al crecimiento de los niños y de los jóvenes. Pero también, en cierto modo, todos somos ovejas. Yo como sacerdote tengo que obedecer a mis superiores. Un jovencito, un niño, ha de obedecer a sus papás, a sus maestros, cuando le indican algo que es bueno y que es noble y laudable. Todos, en cierto modo, somos ovejas. La pregunta en este día pudiera ser, ¿nosotros a quién seguimos? ¿Escuchamos la voz del buen pastor? ¿Escuchamos los silbidos del buen pastor que nos llevan al rebaño correcto y adecuado? ¿O Dios no lo permita? Voy a decir la palabra tal cual es. Ojalá que ninguno de nosotros seamos presa del mal pastor por excelencia, que es el demonio. Que nos dejemos llevar por lo que Él dicta, por lo que Él dice, por lo que Él nos aconseja, por alguna idea que de alguna manera se va inoculando en nuestra mente y en nuestra conciencia. Hermanos, somos hijos del buen pastor. Que el Señor nos ayude a todos aquellos que tenemos la encomienda de la educación de los menores a seguir a Jesucristo, que Él sea nuestro modelo, que Él sea el paradigma y que nosotros nos vayamos acercando y asemejando cada vez más a Jesucristo. Y si en cierto modo también somos ovejas, que el Señor nos conceda siempre la gracia y el regalo de la obediencia a nuestros superiores. Para todos ustedes, para sus familias, especialmente para los enfermos, imparto mi bendición. Que pasen todos un feliz domingo, un feliz día del Señor, un feliz día del buen pastor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Recuerden, estén siempre contentos.